de 19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. Las noticias nacionales daban su versión. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición, el arranque de la semana aquí en Informativo de Cierre. Y Craft Ferreiro, 19 horas en punto. Lo logramos después de una semana. No hay ninguna crítica, por supuesto. Estamos todos adaptándonos a los ritmos, a el nuevo horario. Los primeros que quiero saludar es a mis compañeros que nos ponen al aire, a Lali atrás de la consola de sonido, a Javier, nuestro switcher master, y a un nuevo compañero que tenemos hoy que está ahí en la asistencia de producción, a Francisco, al igual que Lucas Silva, productor de este programa, que además hoy cada tanto Lucas entra, va, viene, sale, vuelve a entrar, y hoy lo vamos a tener con nosotros acá en la mesa porque vamos a hacer una entrevista que promete. Hoy vamos a hablar con Mario Lallera. Ya les voy a dar más detalles de lo que se viene a Informativo de Cierre. Recién lo escuchaba Alejandro decir que bueno, que no le puede dar mucha pelota a los mensajes. El otro día Carlos Dopico, que viene con la música Me Llueve después de este espacio, me decía, che, te llegan mensajes, yo veo. Y yo pensé que claro, un informativo, pensé yo, ¿quién puede mandar un mensaje? Pero bueno, resulta que sí, yo ni el número sé. En ese periodo de adaptación ahí está puesto en pantalla para quienes nos están mirando a través de la transmisión por YouTube. A quienes nos están escuchando por radio se los digo, 099-891-888. A la gente que nos está escuchando en vivo en la 90.9 en Colonia, en la 102.5 en Maldonado, en la 97.9 aquí en Montevideo, bueno, tiene esa vía para comunicarse por WhatsApp. Yo no prometo nada porque este programa va un poco picado, así que bueno, pero voy a tratar de poner la mirada en el WhatsApp y bueno, si alguien manda un mensaje, por lo menos leerlo después, contestar algo, agradecer de alguna forma que haya gente que se comunique con nosotros. Hay 21 grados en la ciudad de Montevideo en estos momentos. Hoy tuvimos una mínima que llegó a los 12 grados. Mañana ya hay que avanzar un poco en el pronóstico de mañana. Mañana vamos a tener 15 de mínima, máxima de 25. El miércoles llegaría la lluvia. Si me voy a Colonia, en estos momentos hay 20 grados de temperatura. También ahí se adelanta la lluvia. Ya está preanunciada para mañana, también 15 de mínima y máxima de 26. Y si me voy al otro punto del país, donde también nos escuchan en vivo, a la zona de Maldonado, Punta del Este, en estos momentos hay 20 grados de temperatura y mañana nubes y sol, 16 de mínima, 24 de máxima, siendo las 7 de la tarde y 3 minutos. Ahora sí vamos a desarrollar algunos títulos, vamos a la que dejó la información del día y algunas cosas que sucedieron en esta extensa jornada periodística que todos los días te brinda la Diaria Radio. Titulares. Bueno, posicionados acá sobre el guión, Mario Lallera, les conté que va a estar hoy. Estamos hablando, por supuesto, de quién es el secretario de Inteligencia de Estado y jefe de policía. Durante la administración de José Mujica ocupó ese cargo que yo decía al final. Le vamos a hacer una entrevista, no viene en el día de hoy, pero sí va a salir vía teléfono. Hubo una reunión muy importante de la DEA, la agencia que se dedica a combatir el narcotráfico estadounidense, además polémica porque en algún momento estuvo instalada en Uruguay y siempre la oposición golpea porque
qué se fue la DEA, por qué se fue la DEA en el año 2019. Bueno, estuvieron en una reunión, en una segunda reunión regional aquí en la ciudad de Montevideo. De eso vamos a hablar con Mario Lallera, lo vamos a entrevistar, como les comentaba antes, a dos voces con Lucas Silva, pero ahora nos vamos a meter en algunos títulos de lo que ha dejado la información del día. Orsi se refirió al triple homicidio a manos de un policía y dijo que el Estado falló. Hoy Orsi estuvo en el departamento de 33, donde participó de la inauguración de obras de electrificación rural en la Escuela 44 de Punta del Yerbal. El presidente de la República dijo que el triple crimen por parte de un policía de 26 años que posteriormente se suicidó es un hecho inaceptable. Recordemos, vayamos a los hechos. En la tarde del viernes pasado, el efectivo asesinó con su arma de reglamento a su expareja, una mujer de 18 años, y a los padres de esta, de 43 y 56 años respectivamente. El triple crimen ocurrió en la casa de los padres de la joven, ubicada en el barrio de Punta de Rieles, y el cuerpo del victimario fue encontrado en un auto a unas 10 cuadras del lugar. Orsi señaló que este tipo de hechos tienen que ver con salud mental, con violencia de género, con algunos cuidados que no siempre los tenemos. En ese sentido, fue consultado sobre el Estado falló y respondió sí, afirmativamente. Y también dijo que no puede pasar que las fuerzas que tienen uso de armamento tengan gente con estas características, con una historia de violencia y una personalidad complicada. Les propongo ir a escuchar al presidente de la República refiriéndose a este tema. Inaceptable. Son esas cosas que, ¿cómo se te escapa? ¿Cómo se nos escapan esas cosas? Tiene que ver con salud mental, tiene que ver con violencia de género y tiene que ver con algunos cuidados que no siempre los tenemos, me parece. ¿Falló el Estado, presidente? Y sí, si no, esto no. Va, capaz que pasa igual, pero vos no podés tener, no nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento tengan gente con esta característica que en realidad hay una historia de violencia y una personalidad complicada. Hay que trabajar más en los controles de ingreso. Por supuesto, sin duda. Acá está en la prueba. Pero bueno, son cosas a las que nunca nos tenemos que acostumbrar, pero que sabemos que vienen pasando y que todo esfuerzo que hacemos parece quedarse corto. Hay que seguir trabajando el tema de la violencia de género y de verdad no escatimar esfuerzo. En relación a otros temas, el presidente fue consultado acerca de la intención del gobierno de retirar el material de las patrullas oceánicas que están en el astillero español Cardama. Ahora sí dijo que Uruguay se lo va a tener que llevar porque es de su propiedad, pero que primero hay que ver cuánto vale para ver lo que hacemos respecto de dónde a dónde podría llevarse. Dijo que se buscará algún otro astillero que pueda sacarle provecho de eso. Cardama dice que lo que tiene vale 28 millones de dólares. Desde el gobierno se cree que, por supuesto, hay mucho menos. El otro día, en nuestra primera entrevista acá, estuvo el prosecretario de Presidencia, José Díaz, y lo consultamos sobre ese tema. ¿Qué va a pasar con ese fierrerío, lo voy a llamar así, hablando mal y pronto? Y Díaz nos dijo que por el momento no podía adelantarnos nada, pero que el presidente lo había mandatado expresamente a resolver el asunto y cuando tuviera información certera la iba a dar. También en estos días se refirió la ministra de Defensa, Sandra Lasso, sobre el tema y bueno, no aportó información precisa, así que bueno, en definitiva y aparentemente se está elaborando un plan de rescate de eso que quedó de esa patrullera que nunca se fabricó, que además hay que sacarla porque si no está en riesgo de que Cardama demande al Estado uruguayo por daños y prejuicios, porque según ellos dicen, bueno, tienen trancada toda la operativa del astillero. Cambiamos de tema. La directora del Instituto Nacional de Reclusos aclaró sus dichos, del INR, aclaró sus dichos sobre la liberación de 2.000 presos a partir de la reforma del CPP, el Código de Proceso Penal. Serían menos de 400. Ana Juanche había señalado en una entrevista con Canal 5, en el programa 5 Sentidos, que el cambio asociado al beneficio de la libertad anticipada va a mover la aguja, dado que el 15% de 17.000 personas es mucha gente. En cuanto al impacto que puede tener el cambio de la reforma del CCP, Juanche consideró que va a mover la aguja, ya que el 15% de 17.000 personas es mucha gente. Son más de 2.000 personas. De todas formas, ante la repregunta sobre si podrían liberar 2.000 presos, Juanche aclaró
que es un cálculo a vuelo de pájaro. Por favor, no tomen la cifra como exacta porque estoy tomando guarismos, agregó. Las declaraciones de Juanche causaron una reacción casi inmediata por parte de la oposición. En X, Bordaberry, que utilizó este eje, la liberación de presos, como parte de la fundamentación de la interpelación al ministro Carlos Negro, posteó un recorte de la entrevista a Juanche y afirmó: hoy la directora del INR, del Ministerio del Interior, reconoció lo que el ministro negaba. El Frente Amplio propone de nuevo, como en el 2007 y el 2017, liberar presos, esta vez a 2.000, incluyendo rapiñeros, homicidas y violadores. Por su parte, el senador del Partido Nacional, Javier García, dijo en rueda de prensa que el Frente Amplio vuelve a recurrir a la liberación de presos, lo que sería en torno a 2.500 presos de modificarse el Código de Proceso Penal. Toda modificación que implique la liberación de presos no la vamos a acompañar, sentenció. Hay que recordar que el CPP va a tener tratamiento parlamentario, los legisladores van a tener que discutir artículo por artículo y bueno, allí se pueden hacer las correcciones en todo caso necesarias, pero bueno, habrá que esperar para, el proyecto ya ingresó, habrá que esperar, no tengo claro en este momento la fecha en que se va a tratar, pero habrá que esperar esa instancia. Vamos a noticias que tienen que ver con la educación. La Comisión de Educación del Senado recibió al ministro Maía por la Universidad de la Educación. El ministro José Carlos Maía encabezó una delegación del Ministerio de Educación y Cultura que este lunes compareció en la Comisión de Educación del Senado para presentar y fundamentar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para crear una Universidad Nacional de la Educación. La iniciativa redactada por el Poder Ejecutivo dispone que la nueva universidad pueda ofrecer licenciaturas y cursos de posgrado y pregrado. Con respecto a la gobernanza, acá está la polémica mayor, el proyecto estipula un Consejo Directivo Nacional compuesto por 2 estudiantes, 2 egresados y 3 docentes, de los cuales uno de ellos sería el rector. Precisamente una de las complejidades que tiene la creación de un nuevo ente autónomo es que se requieren 2/3 de los votos en ambas cámaras y la principal discrepancia de la oposición se refiere a la cogobernanza, en este caso, de una nueva universidad. De hecho, la senadora nacionalista Graciela Bianchi manifestó que es posible negociar y llegar a acuerdos para la creación de la Universidad de la Educación, pero adelantó que su bancada no va a acompañar una iniciativa que incluya el cogobierno en la nueva institución, al menos en términos similares a los que hoy funciona en la Universidad de la República. Vamos a noticias de asuntos que se trataron hoy a la mañana aquí en la Diaria Radio, más específicamente en Panorama Informativo. El subsecretario de Ganadería compareció ante la investigadora por la compra de la estancia María Dolores. Las autoridades del Ministerio estuvieron hoy entonces en esa comisión investigadora del Parlamento por la compra de la polémica estancia en el departamento de Florida, anunciada casi un año atrás, precisamente el día del velorio del expresidente José Mujica. Todos recordamos al secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, haciendo ese anuncio en un discurso además cargado de emotividad por el momento en que se vivía, el momento popular y el momento personal, uno supone, de Sánchez, uno de los hijos predilectos de Mujica, por llamarlo de alguna forma. En la previa, el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula, como les comentábamos, visitó Panorama Informativo y se refirió a algunos de los cuestionamientos de la oposición que impulsó la investigadora. Carámbula aseguró que el tema adoptó un ruido y tinte político y que por eso no se cierra más. Sin embargo, aseguró que el proyecto sigue funcionando y se han registrado avances bien importantes en el desarrollo del proyecto productivo, enmarcados en una política de gobierno y una perspectiva ideológica. Lo vemos para aquellos que están en la transmisión de YouTube, lo escuchamos para quienes están en vivo por cualquiera de nuestras radios. Entonces está bueno no descontextualizar este proceso María Dolores de lo que es una política de gobierno, una perspectiva ideológica, que entendemos la centralidad y la importancia que tiene que esté el Estado en la política de tierra y particularmente con la lechería, y en ese contexto que se da la inversión de María Dolores, que es un proyecto que ya tiene un proceso productivo, que se han hecho un banco forrajero con gremiales de la zona, gremiales lecheras, y se va avanzando en ir cerrando ya una propuesta más
acabada el proyecto integral de María Dolores, que así hay que entenderlo. Y que además es un proceso. Un campo de 4.000 y pico de hectáreas no se instala de un día para otro, es un proceso que lleva su tiempo y que la señal más importante está funcionando. Este año ya hubo cultivos en conjunto en las gremiales, ya hubo beneficiarios de lo que fue esta primera etapa de María Dolores. Vamos a algunas repercusiones en la oposición. El diputado colorado Carlos Ridstrom cuestionó que no hay un plan concreto de qué se va a hacer con el establecimiento. En cambio, Carámbula dijo que el proyecto no está escrito porque en ningún proyecto de este tipo está el plan cerrado a esta altura, pero advirtió que tiene una hoja de ruta muy clara. Quien debía concurrir a la comisión era el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, confirmó a último momento, parece que confirmó en la noche de ayer que no iba a participar, y eso también generó malestar en la oposición. Sobre el tema también estuvo declarando el legislador colorado Carlos Ridstrom. Es complicado el apellido, Ridstrom, así. Ahí me salió. Ministerio del Interior, cambiando de tema, difundió indicadores sobre muertes dudosas y fuerza letal por parte de la policía. Vamos a desarrollar esta información. El área estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior publicó el anuario sobre los delitos de 2025 y en esta edición se optó por difundir indicadores que hasta ahora no se publicaban, como las muertes dudosas y la fuerza letal por parte de la policía. Atención que vamos con una catarata de cifras. En ese marco se publicó una tabla con la nueva tipología de clasificación que muestra que de los 371 homicidios que hubo en 2025, 78 fueron vinculados al tráfico de drogas y 37 fueron entre grupos de narcotraficantes. Las muertes dudosas registraron un aumento, se pasó de 210 en 2024 a 225, lo que representa una tasa de 6,3 cada 100.000 habitantes. En el anuario se señala que en los últimos años se observa un crecimiento sostenido en la cantidad y la tasa de fallecidos clasificados como muertes de causa dudosa, tendencia que se acentúa además a partir del año 2019. Y en cuanto al último ítem, el de la fuerza letal por parte de la policía, la oficina registró 14 muertes por intervención legal en 2025 y una en el ejercicio abusivo de funciones. Vamos a otra encuesta que tiene que ver también con el Ministerio del Interior, pero en este caso no sale del Ministerio del Interior, sino que muestra cómo valora la población a esa cartera que siempre está en la polémica. De hecho, estamos hablando desde la semana pasada y arrancamos esta semana también hablando de repercusiones de la interpelación y bueno, asuntos que se van a tratar en el Parlamento, como lo del Código del Proceso Penal y la liberación de presos, la supuesta liberación de presos de la que hablábamos recién. Encuesta muestra una mejora en la valoración de la población sobre la gestión del ministerio. Según una encuesta de equipos consultores de febrero de 2026, a la que accedió La Diaria y que circula en el Ministerio del Interior, la percepción de la población sobre la situación en materia de seguridad pública viene mejorando, luego de un aumento de la desaprobación a la gestión que se registró en los primeros meses del gobierno, desde octubre de 2025. Las cifras de aprobación se revirtieron en un buen sentido para la cartera liderada por Carlos Negro. En relación a diciembre de 2025 hubo una mejora de 5 puntos en el saldo neto que se explica por una caída de 5 puntos en la desaprobación. A su vez, en el Ministerio se maneja como hipótesis de esta caída en la desaprobación otro dato arrojado por la encuesta que indica que la percepción de seguridad del barrio en el que viven las personas mejoró 10 puntos en el mismo periodo. Le preguntaría a usted, que está del otro lado, ¿cómo se siente en cuanto a esta encuesta y si le hubieran preguntado a usted? Seguimos adelante. Fiscalía determinó que tupamaros muertos el 14 de abril del año 1972 fueron ejecutados. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, definió el archivo de la denuncia realizado por familiares de los militantes del Movimiento de Liberación Nacional que fueron asesinados el 14 de abril de 1972 en 2 casas de Buceo y Malvin. La decisión responde a que quienes fueron identificados como responsables de los crímenes fallecieron. Para Percivale, lo que ha quedado acreditado es un ostensible desborde
institucional y que las fuerzas policiales y militares actuaron sin orden judicial alguna, sin encontrarse en una hipótesis de flagrancia, sin haber sido atacadas previamente. En definitiva, el dictamen fiscal afirma que las víctimas fueron ejecutadas por sus victimarios. La denuncia que determinó el archivo de la causa fue presentada en septiembre de 2024 por familiares del militante del MLN, Gabriel Schroeder, quien fue asesinado en la casa de la calle Pérez Gomar junto a los también tupamaros Horacio Rovira, Armando Blanco y Alberto Candán Grajales. Nos vamos a hacer una breve pausa cuando son las 19:19. Vamos a hacer una recorrida por el mundo y nos vamos a dedicar también un poco, ¿por qué no?, al deporte. Ya venimos. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Internacionales. 21 minutos pasan de las 7. En este momento lo veo a Carlos Dopico, que ya llegó. ¿Qué programón tenés, Dopico, hoy, eh? ¿Qué programón? Hoy, para aquellos nostálgicos de los años 80, quédense a la música Me Llueve con Carlos Dopico, con Julia Peraza. Nosotros tenemos que seguir en la información y vamos a hacer un viaje por el mundo. Vamos a ir al punto del planeta donde se concentra toda la atención. Donald Trump redobló sus amenazas contra Irán, al que calificó el bloqueo de Hormuz como piratería. Esa es la última decisión de los Estados Unidos. Recordemos que el fin de semana se desarrollaron conversaciones para buscar el fin de la guerra. Truncas, quedaron en la nada y bueno, volvieron las amenazas de Donald Trump, que este lunes dijo que eliminaría de inmediato cualquier buque iraní que intente evitar el bloqueo que la Armada de su país comenzó en el estrecho de Hormuz. El mandatario, que tomó la medida de bloquear el estrecho después de estas conversaciones, estas negociaciones que comentábamos, aseguró que la Armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada, 158 buques, y agregó que lo que no han atacado aún es su reducido número de lo que ellos denominan buques de ataque rápido, ya que no los consideramos una amenaza significativa. Desde Teherán, el gobierno iraní rechazó el bloqueo mandatado por Trump y reaccionó afirmando que la iniciativa del presidente estadounidense es un acto de piratería. El vocero militar iraní afirmó que ningún puerto en la región estará a salvo si los de su país son amenazados. Está lejos de arreglarse la situación, los mercados están cada vez más volátiles. Igual Trump dijo que hoy de mañana lo habían llamado, dirán, pero es lo que decimos siempre, no sabemos qué creer, qué no creer en cuanto a lo que declara el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, vayamos a una de las noticias de el día de ayer, que todavía sigue generando repercusiones. La oposición ganó las elecciones en Hungría y desplazó a Orbán tras 16 años en el poder, uno de los referentes de las ultraderechas mundiales, el presidente húngaro, que cayó derrotado frente al candidato Péter Magyar. Loco, el otro día escuchaba que Magyar en realidad significa húngaro, como si uno se llamara Pedro uruguayo, ¿no? Péter Magyar, candidato del partido derechista TISA, se impuso ampliamente en las elecciones parlamentarias del domingo y pidió que se acelere lo más posible su designación como primer ministro en lugar de Víctor Orbán, que después de 16 años en el poder abandonará el cargo. El TISA consiguió más del 53% de los votos contra 38% del Fidesz de Orbán, un triunfo que le permitirá al partido victorioso tener más de 2/3 en el Parlamento húngaro. Numerosos líderes de la Unión Europea manifestaron su satisfacción por el triunfo de Magyar, un paso fundamental en el reacercamiento del país centroeuropeo con el bloque comunitario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que el país retoma así su camino europeo y que la Unión se fortalece. También felicitó a Magyar el presidente francés Emmanuel Macron. El mandatario galo celebró la victoria de la democracia y el apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y al lugar de Hungría en Europa. Es extraño, pero Trump no declaró nada. Incluso el vicepresidente de Estados Unidos estuvo en la previa de las elecciones apoyando J.D. Vance, el que estuvo negociando además en Pakistán, estuvo apoyando específicamente a Orbán
en la previa de las elecciones. Otro que estuvo apoyando a Orbán en la previa de las elecciones fue el presidente argentino Javier Milei, que tampoco hay registros de tweets o de alguna comunicación al respecto de alguien al cual consideraba un amigo. Quizás amigos en la victoria, no tan amigos quizás en la derrota. Bueno, es una pregunta que quizás no podamos hacer. Cambiamos de información, nos metemos en el deporte. Deportes. Y bueno, y en 35 minutos está cerrando la 11ª fecha del Apertura. Hablamos de fútbol. Peñarol-Liverpool en el campeón del siglo, partido que va a significar el final entonces de esta fecha, que lo dejó a Racing puntero. Nadie puede alcanzar al equipo de Sayago. Peñarol es el escolta, es el perseguidor, pero por más que gane quedaría un punto de los cerveceros, pero no perderían, no está en riesgo la punta que tiene Racing. Liverpool, mientras tanto, va por mejorar la pálida imagen que ha dejado en lo que va de la temporada, con una campaña irregular en lo local y habiendo quedado fuera de la Libertadores en la fase previa, resultados que precipitaron la salida de su entrenador Camilo Speranza. De hecho, hoy dirige a Liverpool Ferrín, que es el referente deportivo de Liverpool, el director deportivo de la institución de Belvedere, y hoy se va a tener que poner el traje de entrenador. Y como repercusión de lo que dejó también la última fecha, hay un lío y una posibilidad de reclamo de puntos. Wanderers, dice la noticia, va a reclamar los puntos que ganó Racing el fin de semana. Racing, como decíamos, el puntero del campeonato, le ganó en la hora de visitante a Wanderers y se consolidó como líder del torneo. El presidente de Wanderers, Jorge Barrios, dijo que hubo un hecho antirreglamentario porque en un momento del partido Racing quedó con 12 jugadores. Fueron unos segundos nomás, pero bueno, eso podría ameritar el reclamo. Yo creo que no va a tener andamiaje, pero bueno, esto es un tema ya de tribunales y de gente experta en leyes que pueda hacer interpretar las mismas, el reglamento, en este caso, a su favor. El presidente de Wanderers está convencido de que hubo un beneficio hacia el rival, sabemos la realidad del plantel, pero fuimos perjudicados nuevamente por el arbitraje. Los hinchas me piden que salga a defender la institución, dijo Jorge el Chifle Barrios, histórico jugador de las selecciones uruguayas de principios de los años 80, campeón uruguayo cuando Uruguay salió campeón de aquel torneo que muchos no recordarán, de seguro, que fue el mundialito del año 1980. Nos vamos a una pausa cuando son casi las 7:30. Vamos a estar conversando, como les decíamos antes, con Mario Lallera. Entre el jueves 9 y el viernes de abril en Montevideo hubo una importante reunión entre la DEA y varios países de la región, y de eso vamos a estar hablando en minutos con el secretario de Inteligencia del Estado. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero lo son. Bueno, son las 19:31. Como les comentábamos la semana pasada, el mismo día de la interpelación, además, se producía una reunión en la ciudad de Montevideo, por lo que dice la información, una reunión que duró 2 días, jueves 9 y viernes 10. Nuestra ciudad se convirtió en el centro de la estrategia antidrogas del Cono Sur, recibiendo la segunda reunión de coordinación regional de la División Cono Sur de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés. El cónclave de alto perfil reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y, por supuesto, Estados Unidos, junto a los anfitriones uruguayos con un objetivo claro: fortalecer la operativa y el intercambio de información y la cooperación frente a un crimen organizado que muta y se expande, y bueno, las fronteras como son totalmente porosas. Estoy acá con Lucas, al cual le damos las buenas noches y va a participar, por supuesto, en esta entrevista con el conocimiento específico que tiene de estos temas. Gracias, Lucas. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Todo bien? Todo bien. Un gusto. Y tenemos del otro lado de la línea un participante principal de esta reunión. Estamos hablando del secretario de Inteligencia del Estado, Mario Lallera. Lallera, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto. Y bueno,
Gracias por invitar. Bien, no, gracias a usted por aceptar esta nota. Amplíe un poco más el alcance de esta reunión para ponernos en contexto y después le vamos a hacer algunas preguntas más específicas, ¿no? Pero cuente, si dentro de lo que se puede, algunos detalles más de este encuentro. Bueno, el tema ya forma parte de otros encuentros que se habían realizado en la regional en Perú, entre todas las agencias, hace ya unos meses, y ahora formaba parte de continuar este esfuerzo, que por supuesto tiene el apoyo y el esfuerzo de la DEA, como ustedes lo dijeron, coordinando con todas las direcciones antidrogas de los países del Cono Sur, al efecto de, como en muchos periodos se hizo, impulsar y actualizar el sistema de inteligencia y las acciones operativas contra el narcotráfico. Un elemento que continúa siendo relevante en cuanto a la esencia de lo que es la conducta criminal en Latinoamérica y en el mundo también, ¿no? Porque en definitiva el mundo está afectado por este fenómeno, sigue siendo afectado de diversa manera y en algunos casos ha cobrado un impulso mayor a través del beneficio y las posibilidades, capacidades económicas que tiene. Layera, quiero ir un paso atrás en este sentido, porque quizás el ciudadano que está informado se sorprende, porque bueno, se quedó con esa idea. La DEA se fue en Uruguay en el 2019. Se debate sobre las causas por las cuales se fue la DEA. No es intención que usted polemice con gente que tiene otras visiones, pero ¿cuál es su historia, cuál es su relato de por qué la DEA se fue y por qué en este caso, si esto significa que la DEA está volviendo o cuál es el alcance, ¿no? Bueno, en este tema yo he sido claro por el conocimiento que he recogido indudablemente, que no es que esté opinando sobre este aspecto que no o que esté interpretando. La DEA siempre ha colaborado, por lo menos para mí, desde los años 90 que se creó la Dirección Antidroga en Uruguay. Ha sido una base fundamental para la capacitación y el apoyo logístico y el intercambio de información o de inteligencia al efecto de enfrentar el fenómeno. En un marco de absoluto respeto, de coordinación realmente efectiva. Y en ese marco, en algún momento, en el 2010 o finales de 2009, habíamos solicitado a la administración y a la Embajada de los Estados Unidos y en diversas instancias y niveles que la DEA abriera una oficina en Uruguay para facilitar justamente que el intercambio, porque bueno, la intensidad y la presencia de organizaciones internacionales poderosas en nuestro país nos hacían ver que necesitábamos ese apoyo. Y bueno, y eso se logró en el 2012. Y posteriormente en el 2018 las circunstancias de administración, de gestión, que fue lo que nos argumentaron, hicieron que se cerrara la oficina nuevamente y bueno, no obstante continuamos en la misma forma que antes de 2012 trabajando
de la misma manera. Es decir, nunca hubo un retiro más allá de que a veces la gestión y el funcionamiento de una oficina siempre permite mantener un contacto más fluido. Pero no obstante, los contactos se mantienen a través de Buenos Aires, como había sido antes, después, es decir, antes de 2012, y en el 2018 posteriormente se continuaron de esa manera. Eso no ha cambiado nunca, más allá de que en el fragor de político y en el debate político se observen de diferente manera o se interpreten de diferente manera las gestiones. Bien, en esa cuestión del fragor político no puedo evitar citar algo que sucedió acá, pero tampoco lo quiero hacer polemizar con eso, quiero simplemente su visión. Acá estuvo el día viernes, estuvo el senador colorado Andrés Ojeda y dijo, se eligió Montevideo como se podría haber elegido cualquier otro lado. ¿Es así o cuáles fueron las razones para elegir Montevideo? ¿Qué determinó que en esta instancia la DEA de alguna forma volviera a Uruguay, no a instalarse, pero sí a tener una reunión en territorio, digamos? Bueno, hacía mucho tiempo que no se realizaba una reunión en Uruguay. Indudablemente que la DEA estaba en el momento indudable que en la principal situación que se observaba era el tema de Marcet, en los hechos, todo lo que había sucedido, todo lo que venía sucediendo, y bueno, y querían refrendar el papel que había jugado Uruguay en esta situación, y cómo dar relevancia a un tema que, bueno, que había sido muy complicado, muy complejo para Uruguay, pero que contaba con el apoyo y en realidad era una imagen que también permitía fundamentar la coordinación y el intercambio de información en Sudamérica. Y bueno, en base a eso se determinó que fuera en Uruguay, y como viene siendo regionalmente, es decir, indudablemente que se suceden este tipo de reuniones en diferentes países. Pero en este momento, luego de haber sido detenido Marcet, bueno, se decidió que era importante realizarlo en Uruguay. Ayer, y vinculado a esto, justamente usted mencionó recién a Marcet y a la reciente detención, y una pregunta que surge cuando se vincula a Marcet, cuando se habla de Marcet y de Estados Unidos, es ¿por qué a Estados Unidos justamente le interesa la operativa que desplegó Marcet? Ya que, de alguna manera, si uno mira más el mapa, las incautaciones y la ruta que de alguna manera controló Marcet en estos últimos años iba más bien dirigida a puertos europeos. Pero entonces, ¿por qué Estados Unidos también tiene tanto interés cuando no es un lugar donde la organización de Marcet estaba colocando cocaína? El tema es que indudablemente para cualquier agencia que trabaja contra el fenómeno del narcotráfico, a alto nivel se sabe que las organizaciones tienen contactos, las grandes organizaciones se conectan, y en realidad el tema de las rutas, los lugares en donde en definitiva operan o trabajan o circunstancialmente envían sus cargamentos, tiene impactos indudablemente en la sociedad de cada uno de los países, pero su poder real está en la acumulación
de sus capacidades económicas y en la fuerza que pueden desarrollar como para enfrentar en todos los países. Entonces, no se deja de desconocer que más allá de que el destino de un cargamento sea Europa, Asia, África, Oceanía o Estados Unidos, más allá de eso, las capacidades de las organizaciones llega un momento que mantiene una influencia en todo el mundo. Entonces, para una agencia como la DEA es realmente importante mantener la información sobre ella y actuar sobre ella. En definitiva, siempre se ha observado que la cooperación internacional y el esfuerzo en ese sentido redunda en beneficio de todos. Y bueno, en este caso, hablando de la agencia de los Estados Unidos, indudable que le interesa. Y vinculado a esto, hace no tanto, en 2023, no sé si usted se acuerda, un consejero político de la Embajada de Estados Unidos aquí en Uruguay, Eric Gillan, habló de cómo venía avanzando el crimen organizado en Uruguay, y una de las cosas que él decía y que hizo mucho ruido en aquel momento era, la violencia de alguna manera también se explica por el lavado de dinero y por cómo Uruguay de alguna manera y también la región se había convertido en un hub de lavado de dinero. En una reunión como la que hubo el otro día en Montevideo, ¿cuánto se habla también de esta parte del negocio o de la operativa del crimen organizado que tiene que ver con justamente de alguna manera blanquear las ganancias que se obtienen por el narcotráfico? Forma parte, por supuesto, de los detalles o indicadores que si uno en ese tipo de reuniones se habla de todos los aspectos que tienen que ver. Es decir, a veces, sí, por supuesto que la gran mayoría se detiene solo cuando en las operaciones donde se incauta o se detienen, pero en realidad en las tareas de inteligencia, en la reunión o recolección de información, en todo momento los indicadores tienen que ver con el lavado, con los precursores químicos que a veces también son los que producen el tipo de sustancia y que tienen también su real dimensión en todas estas conductas, ¿no? Y entonces, es decir, en este caso no se puede detallar todos los aspectos indudables que se tocaron por un tema de reserva y de inteligencia, pero sí son fundamentales. En realidad forman parte de las principales 5 aspectos que siempre se han tratado y que están explícitos en las disposiciones de Naciones Unidas desde 1988 en adelante, o que ya venían como actividades para enfrentar a estas organizaciones. La Yera hoy de mañana, aquí en la Diaria Radio, nuestro compañero Antonio Ladra comentó algunos detalles de la reunión, según sus fuentes, y habló de 2 amenazas, contaba sobre 2 amenazas emergentes. Una, usted la citaba recién, habló de los precursores químicos, y bueno, en este caso específicamente el desvío de los precursores químicos. Después le quiero hacer una pregunta específica sobre un hecho que sucedió hace poco en cuanto a los precursores. Pero también habló del aumento, de que se trató en la reunión, el aumento de tráfico de hachís desde Estados Unidos y desde África hacia esta zona del mundo. ¿Qué se puede decir sobre eso? ¿Sorprende sobre todo que venga algún tipo de sustancia desde los Estados Unidos hacia otros países? Estados Unidos generalmente ha sido un país receptor, ¿no? Bueno, hace muchísimos años, a mí no me sorprende, por supuesto, hace muchísimos años venimos hablando de las variantes que hay en cuanto a
a la producción de drogas, de las drogas sintéticas, cómo han cambiado en definitiva de drogas, de sustancias como la cocaína, es decir, semisintéticos o naturales, como se les quiera llamar, la marihuana y todo eso ha ido variando en el mundo, en definitiva por los conocimientos, por la tecnología que se ha ido adquiriendo y bueno, sabemos que el tema de cannabis, en el caso, en su expresión del aceite, que posee una mayor concentración del alucinógeno, hace que sea muy requerido y bueno, y que en definitiva a través de formas de producirlo nuevas, o no tan nuevas, porque ya hace más de 20 años que se hablaba de que países no productores de marihuana ya la estaban obteniendo en cultivos hidropónicos, o por lo menos eso es lo que se intercambiaba. No resulta nuevo, tampoco las anfetaminas o metanfetaminas, y también la producción actual, que significa un daño, como se habló, que está sufriendo Estados Unidos en este momento, que es el fentanilo. Es decir, que todo eso forma parte de opciones que están viendo los grupos criminales, el crimen organizado, como una forma de obtener a través de la distribución clandestina o ilegal, obtener beneficios económicos. No lleva sorpresa, simplemente se refleja lo que ya se estimaba, y simplemente lo que se hace es exponer cuál es la situación o cuál es la mirada o lo que están pasando en cada país, y bueno, y sumarlo como experiencia de buenas prácticas en los controles para poder prevenir y estar alerta para actuar. Sobre los precursores químicos, hace un mes más o menos, 2 camiones que salieron de Uruguay fueron detenidos en Argentina, tenían un cargamento de acetato de etilo. ¿Cómo siguió Uruguay esa información? ¿Qué se sabe? Por ahora la situación está siendo, por el conocimiento que tengo, porque no tengo en realidad el detalle de las investigaciones, por supuesto, hasta que no finalicen, pero lo está siguiendo la Dirección Nacional de Aduanas con la Dirección de Drogas, el origen y cómo sucedió, pero indudablemente que volvemos a la misma situación. Hay elementos y hay sustancias dentro de los precursores químicos que son de uso común, y que bueno, y que a veces el tránsito no permite determinar realmente cuál va a ser su utilización final, ¿no? Entonces suceden este tipo de situaciones. Hay que esperar a que se desarrolle totalmente la investigación para saber cómo sucedió esto, y por supuesto de ahí se va a determinar que bueno, que hay que ajustar los controles para que no vuelva a pasar, ¿no? Nayera recién mencionó al fentanilo, y vuelvo ahora a citar también una declaración de una funcionaria, en este caso de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, del año 2024, Margaret Murray, que ella en una declaración, justamente acá en una entrevista en La Diaria, dijo que el tema no era si el fentanilo llegaba o no a Uruguay, sino cuándo llegaba. Mi pregunta entonces es, ¿qué se sabe al respecto? ¿Es un tema que debería estar colocado fuerte en la agenda? ¿Se habló de eso en la reunión, sobre el tema del fentanilo y su llegada a Uruguay? No. Indudablemente que se habló, fue uno de los temas que puso Estados Unidos justamente sobre esta situación, en forma
diríamos, preventiva, de que, bueno, se estima y ha sido la modalidad o la conducta que se ha seguido, la tendencia a veces, que las cosas suceden en diferentes países, a veces que tienen un mercado mayor, y luego se contamina o se continúa por toda la región. No hemos escapado a esas situaciones y por eso el año pasado hicimos una reunión propiciada por la CIE, haciendo una alerta a todas las instituciones en el marco de las capacidades que se tienen para coordinar diferentes acciones de las instituciones del Estado que tienen que ver con el control. Y hablamos de este tema. Es decir, vimos qué era lo que estaba sucediendo o cómo estaba sucediendo, y por ahora el mayor problema devendría de un desvío de lo que se utiliza legalmente. Entonces, todas las unidades que de cada uno de los ministerios que tienen que ver con el control están alerta, están viendo y están observando, y se van a continuar las reuniones a efecto de ir estableciendo realmente en qué situación estamos y cuáles son los problemas que podamos tener en ese sentido. Precisamente tiene que ver con el control. Pero hay un tema de que el fentanilo es utilizado en forma legal o medicinal, y que bueno, que ahí puede ser la puerta de ingreso y el uso indebido de la sustancia, como se ha observado en otros lugares, ¿no? La Yera, en este pedacito de tiempo que nos queda antes de despedirlo, porque se nos va el programa, pero quiero preguntarle algo más relacionado a la geopolítica. Se ha hablado tanto del escudo de las Américas en estos tiempos, ese grupo que creó el presidente de los Estados, Donald Trump, donde se invitó a varios países. Está toda esa polémica si Uruguay lo invitaron o no lo invitaron. Si esto está enmarcado de alguna manera en ese escudo, en ese paraguas, escudo de las Américas, así lo llamó Donald Trump, y cuánto ha incidido usted que ha trabajado con la DEA todos estos años, qué tipo de relacionamiento hay con una DEA bajo el gobierno de Donald Trump, y ya también pensando en algunos cambios de gobierno, ya que hablábamos del caso Marcet, ya le amplío un poco la pregunta. ¿Cuánto incidió el cambio de gobierno en Bolivia para que terminara cayendo ese narco, bueno, que era uno de las personas más requeridas de la región? Ese es todo un tema que corresponde a lo que llamamos el factor político, ¿no? Un tema que en principio, es decir, no lo podemos obviar, es una realidad, pero en este caso correspondió al factor político determinar quién estaban invitados a esta reunión y el titular o la denominación que le adjudicaron como escudo. Es un factor que indudablemente afecta en los niveles políticos, pero en los niveles institucionales de las unidades que tienen que ver con el control, la investigación, no estamos observando que signifique realmente un cambio. Como ya le digo, la DEA concurrió acá, realizó su reunión de coordinación con todo, en nuestro país sin ningún tipo de problema, se desarrolló y se va a seguir desarrollando, y indudablemente que para los Estados Unidos es fundamental mantener esos contactos, igual que para nosotros, con todo el mundo. Es decir, más allá de la geopolítica, que es un elemento que juega indudablemente en todas estas situaciones. Pero por ahora no modifica, ya lo digo, y lo representa esta reunión que hubo, de que no hay variaciones
no hay elementos que coarten o que obstaculicen el funcionamiento de todas las instituciones de cada estado. Y bueno, por ahora no lo vemos como una amenaza o como un problema. Hay que seguir indudablemente monitoreando, pero la situación y bueno, no podemos no negar las situaciones del factor político que tienen que ver y que bueno, que en definitiva a veces determinan muchas situaciones. Pero generalmente a lo largo de 30 años estuve trabajando para diferentes gobiernos y más que nada en el tema antidroga y siempre hubieron este tipo de manifestaciones, vamos a decir, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista institucional y lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones policiales o de inteligencia, no determinaron los rumbos de lo que era como política de Estado. También en Uruguay así se lo ve, ¿no? Es decir, yo creo que es un error utilizar este tema para definir situaciones políticas. Creo que esto es más bien política de Estado. Es un tema de que, bueno, que se debe entender que es necesario participar, colaborar e intervenir en todos los ámbitos. Y cada vez que nos llamen o nos permitan participar o nos inviten, yo creo que Uruguay así lo ha reflejado, lo han reflejado los otros gobiernos y este gobierno también. Es decir, hablando con el presidente Yamandu Orsi en este tema siempre ha sido claro que ese es un tema esencial en el intercambio y la cooperación internacional. Bien, Mario Llayera, gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, señoras y señores, nos quedaron muchas cosas, por supuesto, interesante siempre. Capaz que hacemos algún retoque mañana. Lucas, por supuesto, tiene información para compartir porque es uno de los periodistas de La Diaria que trabaja estos temas. Así que, bueno, gracias por participar. Y mañana tenemos a Gerardo Caetano. Mañana vamos a otro tipo de análisis. Y ahora, ¿qué tenemos? A la música me llueve, a un Carlos Dopico que está ya en las gateras para entrar a este espacio que de aquí en más le pertenece. Nos vamos con Los Estómagos, con la canción Abril y retornamos nosotros mañana a las 7 de la tarde, pero recuerde que hay una extensa programación en La Diaria Radio para seguir por varios medios y en varios puntos del país.